la crisis de los 80 creo que fue gran parte de lo que se fundara este mito que es de los homosexuales, Ujú, porque teníamos figuras prominentes como Freddie claro. Mercury, Liberace, Ujú, que eran homosexuales y que ujú, padecieron de esta enfermedad. ujú, Bueno, la enfermedad que surge a raíz del virus, correcto. porque no podemos, hay que hacer la diferencia de que una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que produce el no Claro, tratarlo. claro, una cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA, Correcto. ¿no? No todo el que tiene VIH tiene SIDA, pero todo el que desarrolla SIDA es porque vive con VIH. Mm. Incluso del SIDA se puede entrar y salir, ¿ok? Porque el SIDA propiamente, en criterios clínicos, tiene que ver, bueno, cuando el sistema de defensa, los CD4 bajan un montón en el cuerpo y hay unas enfermedades oportunistas, ¿no? Que ya son en términos clínicos. Entonces se habla de un estadio SIDA. Entonces la persona puede entrar a tener SIDA y puede salir del SIDA, pero siempre va a vivir con VIH. Entonces por eso se habla que el SIDA es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y de síntomas que llegan en un momento, casi siempre cuando el diagnóstico es tardío o cuando la persona sabe que vive con VIH y producto de toda la estigmatización, el miedo, pues no accede a el tratamiento antirretroviral, pero siempre se va a vivir con el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, eso es importante. Y conectando un poco lo que decías, pues ciertamente cuando inició o cuando se fueron identificados realmente los primeros casos de VIH y de SIDA en el mundo, pues yo siempre la nombro como una tríada del terror, ¿no? Entonces, claro, en primer lugar está que VIH es igual a una muerte inevitable, se pensaba en ese momento. Luego que el VIH o el SIDA en ese momento solamente atacaba a ciertos grupos poblacionales mayormente estigmatizados, marginalizados como personas usuarias de drogas intravenosas o sustancias psicoactivas, hombres homosexuales, personas que ejercían en ese momento el trabajo sexual, ¿ok? Y lo otro es que el VIH o el SIDA es igual a sufrimiento. Entonces, claro, muerte, sufrimiento más sectores sociales discriminados, ¿no? Marginalizados, pues eso comenzó a construir una narrativa interesante que afortunadamente ha bajado un montón, pero yo lo sigo viendo pues todos los días, ¿ok? Con mis pacientes, con las personas que viven con VIH, con los familiares de quienes viven con VIH, con las parejas de las personas que viven con VIH, sigue existiendo ese miedo, la estigmatización y eso no es lo peor, porque el peor cuento, la peor narrativa, la peor historia de todo esto es la propia historia de quien vive con el diagnóstico, ¿ok? Porque puede que el entorno brinde el apoyo, ¿sí? Puede que el entorno esté allí en un proceso de acompañamiento, pero la propia narrativa o la más negativa, la más enfermiza, tiene que ver con lo que cada persona piensa de sí mismo. Gilberto, al año 2025, ¿por qué nos cuesta todavía hablar de este tema? En principio, por esta tríada del terror que Ujú. yo le llamo, ¿sí? Y además porque justamente cuando surgieron esos primeros casos, como en ese momento se pensaba que sí se contagiaba, ¿ok? Es decir, por contacto directo, aéreo, como en su momento, o lo sigue siendo, enfermedades respiratorias, todo aquello que se transmite a través del contacto, eso se comenzó a pensar, pues, porque evidentemente no habían o no contábamos con los avances médicos. Entonces la propagación y la transmisión era mucho más rápido porque tampoco había tratamiento. ¿Sí? Entonces mientras menos se hable de eso es una forma de protegernos ante lo desconocido. Entonces, claro, tenemos miedo a la prueba, hacernos una prueba de VIH, tenemos miedo a tratar este tema, ¿ok? En los entornos familiares porque creemos que hablarlo lo impulsa, lo propicia, como hablar también del suicidio, que es un mito, ¿no? Mientras más hablamos de estas situaciones, pues no es que lo estemos promoviendo, simplemente estamos hablando de ciertas realidades para prevenirlo o para hacer una intervención temprana, ¿ok? Y además del miedo, pues también está la culpa. ¿Ok? La culpa de por qué no utilicé preservativo, la culpa también de por qué me dejé llevar en ese momento. Y estoy hablando de la mayoría de los casos, porque también recordemos que el VIH, incluso hay personas
que viven con el virus, donde no necesariamente la relación sexual fue consensuada, sino que es la consecuencia de una violencia sexual. ¿Ok? Entonces eso también es importante y son poblaciones que es fundamental no ignorarlas. ¿Ok? O las personas que nacieron viviendo con VIH a través de una transmisión vertical. Entonces ahí hablamos de que ninguno de estos casos, ¿ok? Eligieron vivir con VIH, incluso también personas que no fueron ni víctimas de abusos ni de violencia, ni nacieron con VIH, pues no buscaban per se la transmisión del virus, pero bueno, llegó y como decía al principio, pues aquí lo más importante es qué hago a partir de eso y cómo pues lo voy a vivir.